Ante todo, agradezco a los organizadores del curso por la invitación en esta disertación. Mi nombre es Rosana Gregory, soy médica intensivista del Hospital Muniz. En esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades emergentes y vamos a tocar los aspectos clínicos y sus formas graves, el sostén precoz y la terapéutica de las enfermedades emergentes que debe conocer el profesional del área crítica. En este caso vamos a empezar con dengue grave. El dengue es la arbovirosis de mayor incidencia en el mundo. Más de una tercera parte de la población mundial vive en áreas de riesgo. Es una causa principal de enfermedad y muerte en las áreas del trópico y del subtrópico. Su creciente importancia como problema para la salud pública se debe a varios factores, por ejemplo, el cambio climático, el aumento rápido y desorganizado de la población en áreas urbanas y la inadecuada conservación del agua. Por ejemplo, inadecuada recolección de residuos y gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos del mosquito. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Se describen 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. La inmunidad que confiere es específica. Los serotipos 2 y 3 se vinculan a formas graves y en la Argentina la aparición de los casos se restringe a los meses de temperatura más alta, de noviembre a mayo, en estrecha relación con el surgimiento de brotes en los países limítrofes. El vector del dengue es un mosquito perteneciente al género Aedes aegypti, principalmente situado en América. En la Argentina, su distribución es desde el norte hasta La Pampa. En cuanto a la situación regional y nacional en la región de las Américas, entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 19 del 2022, se notificaron un total de 1.333.656 casos de arbovirosis. De ellos, un 92.5% fueron casos de dengue, un 7% casos de chikungunya y un 0.6% casos de Zika. En cuanto a los métodos de diagnóstico del dengue, debemos recordar que no existe una técnica de diagnóstico ideal. Sí se dispone de metodologías directas e indirectas que se utilizan en forma complementaria. Juntas, entonces, vamos a poder llegar a arribar a un diagnóstico de certeza. La correcta aplicación de las técnicas disponibles requiere siempre conocer la cinética de aparición de la viremia y los anticuerpos IgM y IgG. Se reconoce una fase de circulación viral breve que en general desaparece al iniciarse la producción de anticuerpos neutralizantes. Las muestras deben remitirse con la fecha de extracción, eso es muy importante, y la fecha de inicio de los síntomas, además de la ficha epidemiológica que corresponde. Para seleccionar las técnicas apropiadas, esto es información muy fiel, que nos debe quedar el concepto muy claro, porque la ficha debe ser realizada con todos los datos de inicio de síntomas, de recolección, de situación epidemiológica y debe llegar al laboratorio de referencia con toda esta información para que en el mismo laboratorio se aplique la técnica de diagnóstico que corresponde. Si la primera muestra del paciente es tomada con menos de 7 días de evolución desde el inicio de los síntomas,
entonces se va a intentar siempre demostrar la presencia de los antígenos virales. Detección de la proteína viral no estructural, NS1. Se debe aislar el virus o replicación viral en cultivo celular o la detección del genoma viral por reacción de cadena de la polimerasa por transcripción inversa convencional o en tiempo real. Bueno, vamos a hablar de la definición entonces de caso clínico de dengue. Para el mismo se necesita la epidemiología, por supuesto, y el síndrome febril inespecífico, fiebre menor a 7 días, sin compromiso de vía aérea superior, más 2 de los siguientes síntomas: cefalea o dolor retrocular, malestar general con miartralgias, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema, prueba del torniquete positiva, petequias, leucopenia o trombocitopenia. ¿Cuáles son los casos, los reactivos comerciales? Bueno, en esta diapositiva lo que quise demostrar es, bueno, la detección de la proteína NS1 mediante técnicas de ELISA o pruebas rápidas en el suero de personas infectadas por dengue en los primeros 13 días de la enfermedad. Es posible detectar inclusive en presencia de anticuerpos IgM. Esta técnica no discrimina serotipos, ¿sí? Pero la ventaja es que sí permite procesar un gran número de muestras tempranas en un corto tiempo. Se ha evaluado el desempeño de la ELISA NS1 utilizando en el ámbito de la red nacional y se ha observado menor sensibilidad entonces frente a los serotipos 2 y 4, aunque no se ha evidenciado cruces serológicos con otros flavivirus que han circulado en la Argentina en estos últimos años. El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria para los profesionales médicos y bioquímicos intervinientes en el caso sospechoso. Para el diagnóstico siempre es relevante remitir la muestra, como dije anteriormente, con la fecha de extracción y la fecha de inicio de los síntomas, además de la ficha epidemiológica. Muy importante esto para recordar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la clasificación del dengue. Esta es, bueno, la clasificación del 2009, el DENCO, que clasifica el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Recordamos la primera clasificación, o bueno, un poquito más antigua, del año 1997, era la clasificación de la OMS, que clasificaba el dengue según fiebre de dengue, fiebre hemorrágica del dengue o shock por dengue. Pero bueno, esto había sido muy cuestionado en aquella época y por considerarse bastante rígido y dependiente de los resultados del laboratorio y poco útil para el manejo clínico y no inclusivo en lo que respecta a las formas graves del dengue. Entonces, por esta razón sale esta clasificación nueva, también por supuesto de la OMS, en el 2009, luego del estudio internacional DENCO, Dengue Control, ¿no? Cuyo objetivo principal fue encontrar la forma de clasificar la enfermedad para identificar los signos de alarma que sean útiles, ¿sí? Y que esto nos lleve a una definición más precisa y precoz para el inicio terapéutico temprano, con mejoría, por supuesto, del pronóstico del paciente. Entonces, bueno, el ítem A es dengue sin signos de alarma, en donde se puede realizar un diagnóstico presuntivo de infección por dengue en lugar de residencia, de viaje, teniendo en cuenta así la epidemiología, a una área endémica, más fiebre, y 2 de los criterios, ¿no es cierto?, que habíamos visto antes: fiebre, náuseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgias, petequias, leucopenia, trombocitopenia.
El ítem B es dengue con signos de alarma, ¿sí? Incluye entonces la infección por dengue como se definió anteriormente, además de cualquiera de los criterios anteriormente descritos, ¿sí? En este caso, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hepatomegalia, aumento del hematocrito con trombocitopenia. Y el ítem C es el dengue grave, que incluye la infección por dengue, como se definió antes, además, al menos uno de estos criterios. Escape de fluidos, shock, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragia grave, daño de órganos, aumento de transaminasas, alteración de la conciencia o compromiso miocárdico. Bueno, recordamos entonces que este esquema entonces fue propuesto para poder realizar un reconocimiento precoz del cuadro clínico y mejorar entonces la decisión en cuanto a su manejo. Esta clasificación también tuvo una serie de cuestionamientos porque no quedaba claro en cuanto al criterio de dengue grave y los diferentes tipos de enfermedad dentro de cada categoría. Si hablamos de las fases del dengue, podemos entonces en esta diapositiva visualizar la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril abarca de 4 a 7 días y se describe fiebre, mialgias y cefalea retrocular clásica. En esta fase va a prevalecer la viremia con alta posibilidad de transmisión. Siempre en la fase febril, alta posibilidad de transmisión. Luego sigue la fase crítica, ¿sí? En donde ya tenemos digamos, ya fiebre, pero empieza a defervecer con miocardias y cefalea retrocular que puede persistir. En donde es muy importante tener esta fase presente porque empieza con los signos de extravasación de plasma y shock hipovolémico. Y luego la última es la fase de recuperación, en donde, bueno, los manifestaciones que se describen es el exantema con la resolución de la extravasación y hemorragia. Bueno, volvemos entonces a hablar del dengue, de los signos de alarma del dengue, ¿sí? Los signos de alarma de dengue tenemos que tenerlos presentes porque su diagnóstico precoz hace la diferencia en cuanto al pronóstico del paciente. Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, acumulación clínica de líquido en ascitis, derrame pleural, cambio de la fiebre y sudoración profusa, decaimiento excesivo, postración, cambios en el estado de la conciencia, paciente aletargado, paciente confuso. Si constatamos hepatomegalia y si, bueno, constatamos la trombocitopenia con incremento del hematocrito. Acordémonos que son pacientes que van a tender a, entonces, tener una gran extravasación de líquido, lo que conlleva a un aumento del hematocrito con gran hemoconcentración. Es importante recalcar que el dengue grave ocurre entre los días cuarto o quinto con signos de alarma previos. Por eso es muy importante recordar las definiciones y las fases del dengue, en donde la precocidad en el tratamiento y en la internación del paciente con signos de alarma es vital para su pronóstico. Entonces,
El dengue grave ocurre, ya lo dije, entre los días cuarto o quinto, con signos de alarma previos, extravasación de plasma, hemorragias o daño grave de órganos. Si tenemos estos criterios de gravedad, se obtiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces es muy importante recordar esto. Cuando el paciente llega a la etapa crítica de la enfermedad sin diagnóstico y sin, obviamente, un tratamiento, una terapéutica adecuada, la tasa de mortalidad se eleva muchísimo y llega hasta un 50%. Muy importante. Por lo tanto, el dengue grave es importante controlar de manera estricta al paciente durante las 48 horas después de la desaparición de la fiebre. Esto cuando ocurre los días cuarto al séptimo de inicio del cuadro clínico y constituye la etapa de mayor riesgo de complicaciones. Se describe como entonces la que vimos antes, que es la fase crítica. Entonces, mucha atención cuando empieza a bajar, a desaparecer la fiebre, 48 horas luego de esta etapa, ocurre la etapa crítica, la fase en donde más tenemos que controlar estrictamente a nuestro paciente para evitar su aumento de la mortalidad. ¿Cuáles son los parámetros útiles de laboratorio y de laboratorio, bien digo? Bueno, en este caso vamos a hablar de las plaquetas. Las plaquetas sí es bastante frecuente, pueden descender progresivamente en la etapa febril, tienen su máxima intensidad en la fase crítica. La plaquetopenia se describe un mecanismo inmunomediado con anticuerpos antivirales con reacción cruzada contra las plaquetas que es de carácter transitorio, y esto es un dato de laboratorio bastante eh, frecuente de observar. El hematocrito, esto es un parámetro útil. Nosotros tenemos que ver el cambio de hematocrito al ingreso, al cuarto día, y después, bueno, con el monitoreo del tratamiento. Por supuesto, el resto de los exámenes también son útiles, pero estos dos datos son los datos que nosotros, bueno, los que atendemos a estos pacientes en terapia intensiva, tenemos como más relevantes, ¿sí? El dosaje de plaquetas y el valor del hematocrito. Por supuesto también los estudios por imágenes, la ecografía, nosotros en la ecografía, el bedside o en la cama al lado de los pies del paciente, en la cama del paciente, nos permite tener una idea de detectar líquido libre. Entonces le hacemos al ingreso y le hacemos en el monitoreo del paciente a través de los días y de las fases de la enfermedad. Bien, si hablamos de dengue grave, entonces recordamos estos datos son importantes, un 5% de los pacientes con dengue desarrollarán dengue grave. ¿Qué es esto? Que el paciente tiene peligro de muerte inminente y se caracteriza entonces por la extravasación de plasma, hemorragias y compromiso de órganos. Bueno, el mecanismo inicial para compensar el shock es la vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? Y la taquicardia con extremidades frías y relleno capilar lento. Si esto persiste, entonces se va a asociar la hipoxemia, la acidosis metabólica y la falla de los distintos órganos. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo ocurre?
La extravasación de plasma en el dengue grave ocurre en el momento de la defervescencia. Ya lo dijimos varias veces, pero es realmente importante recordar este concepto. Es cuando entonces se debe realizar un exhaustivo y frecuente examen físico para detectar estos signos y síntomas de alarma, como es el derrame pleural o la citis. Por eso es tan importante también realizar la ecografía de este paciente en la terapia intensiva. La recomendación nuestra entonces es el monitoreo horario de signos vitales ante taquicardia, ante extremidades frías, ante hipotensión postural inicial, reanimación urgente y juiciosa. El fin siempre es restaurar el volumen intravascular. El shock compensado, bueno, debemos evaluar siempre la respuesta clínica a fluidos a cada hora con monitorización seriada del hematocrito. El paciente con shock compensado con signos de perfusión reducida y presión sistólica normal se debe realizar hemograma antes de administrar líquidos por vía endovenosa y la respuesta clínica a los fluidos debe evaluarse cada hora como mínimo para determinar la adecuada reanimación. Está indicada entonces la monitorización del hematocrito. En el paciente que desarrolla shock con hipotensión arterial requiere tratamiento de urgencia y las medidas de reanimación deben ser agresivas, ¿sí? Debe realizarse monitoreo frecuente, por ejemplo, cada 15 minutos y los parámetros de monitoreo van a incluir la presión arterial y de pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la diuresis. El equilibrio entonces entre la administración del líquido endovenoso para restaurar ese volumen intravascular despresionado y evitar la sobrecarga del líquido en las etapas posteriores sigue siendo un desafío, ¿no es cierto? Porque la sobrecarga en la etapa de recuperación conduce también, recordemos, a una morbilidad significativa. También es importante en este caso seguirlo al paciente con monitoreo ecocardiográfico. Bien, un poco para resumir lo que acabamos de decir, entonces, el monitoreo del dengue grave se hace con presión arterial, de pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, diuresis y hematocrito, dependiendo la frecuencia, dependiendo la fase del mismo. Bien, si hablamos de protocolos de reanimación, según con qué tipo de fluidos, bueno, hay pocos datos clínicos de estudios de buena calidad sobre el manejo de líquidos en adultos mayores con comorbilidad cardíaca. Entonces, siempre debemos seguir protocolos de reanimación con déficit calculado de fluidos según el peso. Bien, ¿qué fluido usar? Esto es interesante, todavía cuando uno se pone a revisar estas publicaciones y estudiar con qué fluido endovenoso es el adecuado, el estudio de estos líquidos endovenosos en las poblaciones pediátricas, bueno, hay bastante más estudios eh, eh, con varias publicaciones con 4 líquidos endovenosos como solución salina al 0,9, rincherlactato, dextran o coloides, poligelinas en niños en donde se halló que los coloides restauraron el índice cardíaco, la presión arterial y el hematocrito más rápidamente que los cristaloides, ¿sí?
En otro estudio un poquito más grande, también pediátrico, de shock por dengue, no hubo ventaja clara con uno u otro fluido durante la reanimación inicial, aunque los coloides revirtieron entonces más rápidamente. También el shock en aquellos con una presión de pulso mucho más baja. En cambio, cuando uno estudia las publicaciones de elección de estos líquidos endovenosos en adultos con dengue, la verdad que son más limitadas y no hay ensayos aleatorizados que comparen cristaloides y coloides. Y entonces tenemos esta desventaja y la verdad es que la recomendación nuestra es comenzar con cristaloides en adultos y en niños con shock compensado, pero si no hay mejoría, se administra un segundo bolo de cristaloide o coloide. El shock profundo, nuestra recomendación son los cristaloides o coloides precoces con un cambio a cristaloides a medida que los pacientes mejoran. Si hablamos de hemorragias, la plaquetopenia, dijimos que es un sello distintivo. En estudios observacionales se halló hasta en un 85% de los pacientes con dengue recuentos menores a 100.000 unidades de plaquetas por milímetro cúbico. Bueno, ya creo que lo nombramos anteriormente, el mecanismo principal de la plaquetopenia es una disfunción inmune debido a las citoquinas y a la destrucción de las plaquetas después de su unión a los anticuerpos específicos infectados por el virus. Las manifestaciones hemorrágicas son frecuentes, incluyen, por supuesto, desde epistaxis autolimitadas a más sangrados gastrointestinales, por ejemplo, que pudieron ser mortales en los pacientes. Si hablamos de transfusión de productos sanguíneos, debe realizarse solo si hay sangrado severo o sospecha clínica de sangrado en un paciente con hipotensión inexplicable. Es decir, los estudios que se han hecho sobre transfusiones, bueno, las manifestaciones, como dijimos antes, las manifestaciones hemorrágicas son frecuentes y lo descripto es que la transfusión si bien la transfusión de profiláctica de plaquetas parecería parecer lógica, los estudios documentan que el riesgo de sangrado en el dengue no está relacionado con la gravedad de la trombocitopenia y las investigaciones que se hicieron adicionales sobre el papel de la transfusión de las plaquetas profilácticas para reducir el sangrado en el dengue sugirieron que no tiene un beneficio comprobado en el tratamiento de los pacientes con dengue sin sangrado significativo. Entonces, para resumir, los estudios dicen que las transfusiones de plaquetas profilácticas son infundadas. Bien, si hablamos entonces de compromiso de órganos, vimos el otro componente del dengue grave, ¿no es cierto? Extravasación de plasma, las hemorragias y el compromiso de órganos, el tercero. Bueno, en el 2009 habíamos visto que la OMS incluyó la insuficiencia orgánica grave como criterio adicional para el diagnóstico de dengue grave. Los mecanismos postulados de las complicaciones miocárdicas, por ejemplo, incluyen invasión viral directa de los miocardiocitos, así como el efecto indirecto de la respuesta inflamatoria a la lesión inicial. También describimos, por supuesto, el daño en el hígado con hepatitis. La hepatomegalia es una señal de alarma de dengue grave y un nivel de aminotransferasa hepática más de 1000 es un criterio para considerar. El dengue debe ser un diagnóstico diferencial en una región endémica cuando un paciente tiene un cuadro compatible con hepatitis. Bien, otro compromiso de órgano es
el compromiso neurológico, la somnolencia, la letargia, el síndrome confusional. Bueno, otro daño de órgano es la lesión renal. La lesión renal aguda en los pacientes con dengue grave, se asocia con mayor mortalidad. Hay un estudio con pacientes con dengue con donde la tasa de mortalidad más alta en el grupo con insuficiencia renal versus el grupo que no tenía insuficiencia renal. Se describe varios mecanismos de fisiopatológicos, pero bueno, sinceramente no termina siendo clara la fisiopatología de la insuficiencia renal en dengue. Los mecanismos propuestos incluyen un efecto viral directo sobre el tejido renal, la lesión renal inducida inmunológicamente y la deposición del pigmento en los túbulos renales. La vasculitis retiniana y la linfohistiocytosis hematofagocítica son otros impactos de compromiso de órganos del dengue grave. Entonces, para resumir un poquito lo que dijimos recién, en el miocardio podemos observar bradicardia, fibrilación auricular, arritmias, una fe deprimida, las alteraciones neurológicas, encefalopatía, encefalitis, complicaciones neuromusculares, complicaciones neurooftalmológicas asociadas. La hepatitis, la hepatomegalia, un aumento de las transaminasas, como ya dije, mayor de 1000 unidades litro. Bien, cuando hablamos de la lesión renal aguda, dijimos que se asociaba con la mayor mortalidad y siempre en cuanto al tratamiento debe reponerse oportunamente para restablecer la perfusión y prevenir un mayor daño renal. Recordamos los mecanismos patogénicos de la lesión renal aguda en el dengue grave. Bien, una pregunta que surge en todo paciente y más que nada en un paciente con dengue grave, un punto clave a discutir es cuándo utilizar antibióticos. Bien, si hablamos del dengue entonces y la bacteriemia asociada, hay varios estudios que se describen, pero la conclusión de los casos graves de dengue y bacteriemia versus los casos control en los estudios que se han hecho casos control con dengue y dengue con bacteriemia tuvieron una estancia hospitalaria más larga los casos con bacteriemia. 3 pacientes debieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos y luego murieron. Ninguno de los controles requirió cuidados intensivos o falleció. Y entonces, en vistas de la alta mortalidad reportada, se debe entonces considerar la recolección siempre de hemocultivos y la medición de los niveles de la proteína C reactiva o la procalcitonina en pacientes críticos con dengue grave que requieren cuidados intensivos, ¿sí? Los entonces marcadores inflamatorios elevados siempre obligan a buscar infección bacteriana concomitante y administrar antibióticos empíricos. Si estos obviamente se van a suspender o se van a desescalar si no hay evidencia clínica de infección. Bien, si hablamos un poco de las medidas de prevención, es importante obviamente el diagnóstico y el manejo de los pacientes, la integración entre la preparación y la vigilancia durante los brotes, ¿sí? Siempre el control del vector sostenido en el tiempo y la implementación de la vacunación y la investigación básica y operativa.
Bien, ¿cuáles son las medidas entonces de prevención sobre el mosquito? Bueno, utilizar los repelentes que contengan DEET, ¿sí? Dietil metatoblamida. La concentración del DEET puede variar de un producto a otro y en las diferentes formas de presentación. Recordamos que la duración de la protección depende de la concentración. Un producto con DEET al 10% protege durante 2 a 3 horas aproximadamente. En cambio, al 25% la protección es de 6 horas en promedio. Bien, otra medida de protección son los mosquiteros en las puertas y ventanas, la protección de las camas, de las cunas y con telas mosquiteras de las camas de los pacientes internados con diagnóstico de dengue. Y eliminar todos los recipientes que contengan agua. La fumigación solo recordar que actúa sobre el mosquito adulto. Los insecticidas eliminan mosquitos adultos y siempre se deben eliminar todos los recipientes, de nuevo lo voy a decir porque es muy importante, que acumulen agua en las casas y espacios públicos. Una acción importante coordinada también que debe ser por, obviamente, las autoridades sanitarias. Bien, esto es la bibliografía que se utilizó la, la clase de dengue grave. Se las dejo y agradezco por la atención. Cualquier duda o comentario, ahí dejo mi email. Muchas gracias.